bendiga, qué gusto estar una vez más en un video nuevo de Encuentros con su Palabra. Y el día de hoy me gustaría hablar sobre esas veces en las que nos sentimos no cualificados. Pero primero hay que definir qué es lo no cualificado o lo cualificado. Lo cualificado se refiere a las cosas que son de buena calidad y que cumplen con todos los requisitos necesarios. Con base en esto, me atrevo a decir que todos en algún momento nos hemos sentido no cualificados para hacer alguna tarea que se nos encomendó o de estar en el lugar en el que nos encontramos. Me gustaría que leyéramos Mateo 14 del versículo 26 al 31 y dice de la siguiente manera: Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es uno de los pasajes que me ponen a pensar un poco, porque leemos que Jesús camina sobre el agua, sobre el mar, pero ¿qué pasó por la cabeza de Pedro? Jesús, siendo Dios hecho hombre, siendo el Mesías, camina sobre el mar, nada raro hasta aquí, pero ¿qué pasa por la mente de Pedro para creer que él también puede hacerlo? Y para entender esto necesitamos entrar un poco en la mente de Pedro, que era un discípulo judío. Las cosas toman un nuevo significado cuando las vemos desde la perspectiva de un judío, pero no solo cualquier judío, sino un discípulo judío. Y es necesario decir que la educación judía en esa época era una de las mejores. Enseñaban matemáticas, geografía, historia, pero sobre todo enseñaban la Torá, que es el libro de Dios, lo que para nosotros ahora es el Antiguo Testamento. Los maestros se encargaban de crear amor en los estudiantes hacia la Torá. En una de sus primeras clases, lo que hacían es que los niños metían el dedo en un tarro de miel y al momento en que se lo llevaban a la boca, los maestros hacían una oración sobre ellos y decían: que la Torá sea tan dulce para tu alma como lo es esta miel para tus labios. Esta educación estaba basada en tres partes principalmente. La primera era el Bet Sefer, que iba de los 5 a los 10 años, y en esta los niños aprendían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Los recitaban, los cantaban si era necesario. Al terminar esto, los no cualificados les decían: ¿sabes qué? Vete a tu casa y aprende el oficio familiar. Y si tu papá es carpintero, entonces vas a aprender carpintería. Y si tu papá es comerciante, entonces vas a aprender a comerciar. Y si tu papá es pescador, entonces vas a aprender a pescar. Mientras tanto, los siguientes, que eran los mejores, pasaban al siguiente nivel, que era el Bet Talmud, que iba de los 10 a los 15 años. En este aprendían toda la Torá de memoria. Todo el Antiguo Testamento lo aprendían de memoria, y solamente los mejores de los mejores de los mejores pasaban al siguiente nivel, que se llamaba Bet Midrash. Mientras tanto, los demás, los que no eran cualificados, les decían: ¿sabes qué? Tú vete a tu casa y aprende el oficio familiar. Los jóvenes que pasaban a Bet Midrash, que iba de los 15 a los 30 años aproximadamente, lo que hacían era escoger a un rabino del cual iban a aprender sus interpretaciones. En esa época los rabinos tenían diferentes niveles de popularidad entre las personas. Entonces los estudiantes debían medir el nivel al que podían llegar. Iban delante del rabino y le decían: quiero ser tu discípulo. Entonces los rabinos los sometían a un examen que era uno de los más difíciles a los que podían ser sometidos, en donde les preguntaban cosas sobre la Torá, les hacían acertijos morales y cosas por el estilo. Si el rabino era satisfecho, entonces les decía: sígueme. La palabra sígueme tenía un poder transformador para estos jóvenes, porque a partir de ese momento su vida iba a cambiar completamente. Pero si el rabino no era satisfecho con el joven, entonces le decía: parece que eres un buen hombre, parece que amas a Dios, pero ve a tu casa y aprende el oficio familiar. Los chicos que seguían a los rabinos, ahora discípulos, tenían una obsesión tan grande
de parecerse a su rabino, que si el rabino caminaba de una manera en específico, los discípulos hacían exactamente lo mismo. Y si el rabino hablaba de alguna manera en especial, los discípulos hacían exactamente lo mismo. Era tanta la obsesión que cuando sus papás lo despedían, al momento de despedirlos, les hacían una oración en donde decían que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Y esto hacía referencia a que cuando los rabinos caminaban en los caminos polvorientos, los discípulos que iban atrás sudorosos y se les llenaba la piel de arena o de tierra, eso era considerado un honor. Pero nos cuenta el Evangelio que llega a la ciudad un nuevo rabino, un rabino diferente, un rabino extraño, un rabino llamado Jesús, que a diferencia de los demás, él escogió, entre otras cosas, a sus discípulos y no esperó que ellos vinieran a él. Pero no solamente los escogió, sino que no los escogió dentro de una sinagoga, sino que fue a las aldeas pesqueras, a las afueras de la ciudad, y se acercó a algunos pescadores. Entre ellos se encontraba Pedro. Y vamos a detenernos un momento aquí a pensar. Si Pedro estaba pescando, eso quiere decir que él era un no cualificado y él no era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, cuando llega Jesús y le dice, sígueme, esto hace que Pedro haya una revolución en su cabeza totalmente, porque bueno, nosotros pensamos, llega un extraño y te dice, hey, sígueme, pues no lo dejas todo, no dejas tu estilo de vida, no dejas tu forma de supervivencia y lo sigues. Pero vamos a pensar como pensaba Pedro en ese momento, siendo un judío. Si toda tu vida te han dicho que no estás cualificado, y de repente llega un rabino y te dice, sígueme, lo que había en la mente de Pedro era, cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme, lo que había en la mente de Pedro era, creo que tú puedes llegar a ser como yo, creo que tú puedes llegar a convertirte en mí. Entonces, claro, pues Pedro dejó todo y siguió a Jesús porque era la oportunidad de su vida y no podía desaprovecharla. Ahora vamos a volver a la historia. Y está Jesús con sus discípulos haciendo milagros, dándole de comer a las personas, y de repente les dice, suban a la barca y vayan del otro lado del lago, y luego Jesús sube a la montaña a orar. Anochece y se viene una tormenta enorme. Entonces Jesús se da cuenta de cómo está el clima y dice, bueno, ok, tal vez los chicos no lo están pasando tan bien. Entonces desciende de la montaña y empieza a caminar encima del mar. Y cuando los discípulos lo ven, primero piensan que es un fantasma, pero Jesús le dice, no, soy yo. Entonces Pedro le dice, Jesús, si eres tú, dime que vaya. Lo cual es una pregunta bastante extraña, porque ¿qué había en la mente de Pedro para pensar que si ese era Jesús, entonces él también podría caminar sobre el agua? Pero vamos a pensar como Pedro, que era un discípulo judío. Si la persona que estaba sobre el agua era la persona que antes le había dicho, creo que tú puedes hacer lo mismo que yo y creo que tú puedes ser como yo, entonces eso era un desafío para que él hiciera lo mismo. Entonces Jesús le dice, ven, y Pedro desciende de la barca y da un paso y da otro paso, mirando a Jesús, da otro paso, pero entonces viene un trueno y viene el viento y lo siente y se da cuenta y le da miedo y entonces empieza a hundirse. Le dice a Jesús, sálvame, y Jesús llega, lo saca del agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Normalmente vemos a Jesús como un tipo regañón, pero la verdad es que a mí me gusta imaginármelo como alguien más relajado. Yo me imagino esta escena como que Jesús lo saca del agua y con una sonrisa lo abraza y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Con una sonrisa porque al final de cuentas Pedro pudo dar unos pasos sobre el agua. Y se nos ha dicho que Pedro dudó de Jesús, pero es casi imposible que Pedro haya dudado de Jesús porque al final de cuentas Jesús estaba parado sobre el agua y fue Pedro quien se hundió. Entonces, ¿de quién dudó Pedro? Pedro dudó de sí mismo. Y en este momento te digo a ti, ¿por qué dudas? ¿Qué es lo que te hace dudar? Si estás en donde te encuentras en este momento, es porque ese rabino llamado Jesús en algún momento de tu vida te interrumpió y te dijo, sígueme. Tal vez estabas en tu casa, en la escuela, en el trabajo, un domingo en la iglesia, pero este rabino llamado Jesús te dijo, sígueme, y te dijo, creo que tú puedes llegar a ser como yo y creo que tú puedes llegar a hacer lo mismo que yo hago. Y tal vez digas, bueno, dices esto, pero no sabes mi historia, no sabes lo que he hecho, no sabes cómo vivo, no sabes qué pasa conmigo. Y yo no soy cualificado.
Pues déjame decirte que eres bienvenido al club de los no cualificados, porque Jesús antes y ahora tiene la tendencia de elegir a las personas no cualificadas como sus discípulos. Y tengo una lista para mostrar esto. Pedro era impulsivo, Tomás tenía dudas, Marta estaba estresada, Timoteo tenía miedo, Zaqueo era un político corrupto, María Magdalena era prostituta, la samaritana estaba divorciada 5 veces, Pablo era terrorista y Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es tu excusa entonces para decir que tú no eres cualificado? Y tal vez digas, bueno, ok, pero es que aún no me siento seguro. Pero Jesús te dice hoy que no fuiste tú quien lo escogió a él, sino que fue él quien te escogió a ti. Jesús te está diciendo que cree que tú puedes ser igual que él y puedes llegar a hacer las mismas cosas que él. La vida cristiana no se basa en librarnos de algo, sino en ser como alguien, en ser como Jesús. Somos IDP Osana y estos encuentros con su palabra. Que Dios te bendiga.